Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar develando otro misterio. Hay un mito de que los alargues o prolongaciones de cable muy largo nos hacen perder tensión al final. Bueno, hoy vamos a probar eso y les voy a dar las pruebas, vamos a hacer las pruebas necesarias con los instrumentos que tengo a mano para que ustedes sepan si es verdad y qué puntos deben tener en cuenta por ahí si trabajan con una prolongación muy larga. Espero que les guste. Este es un breve video, pero como siempre tratando de ayudarlos. El instrumento que voy a estar usando es esta pinza amperométrica en la forma de medir tensión, ¿eh? También se puede hacer con un tester. Ahora lo voy a conectar a un enchufe acá en el taller y le voy a mostrar. Normalmente tenemos que tener en la red 220 volt, 220, un poquito más, un poquito menos, admite. Pero a ver, voy a dejar enfocando. A ver, ahora arreglo la cámara. Ahí se alcanzan a ver, lo voy a conectar en un toma corriente del taller, a ver cuánto tenemos. Hay que hacer bien en contacto. Esperen que estoy grabando y haciendo el contacto al mismo tiempo. Ahí está. Ahí tenemos 226 volts, 227. Bueno, eso es una corriente normal en el taller. Ahora vamos a probar el enchufe donde voy a conectar un alargue de unos 10 metros y probamos con consumo y sin consumo. Pasamos a otro de los enchufes del taller porque la verdad que el otro no podíamos conectar bien el medidor. Y miren, fíjense, 228, 227. Así que bueno, vamos a usar este para la prueba. Bien, ya tenemos conectado una larga de unos 10, 12 metros, bastantes metros. Y vamos a repetir la prueba en el toma del alargue. Fíjense amigos, 225, 227, 226. Puede tener un volt de tensión de diferencia. Nos hicimos un pequeño alarguecito porque la punta de la pinza amperométrica no calzaba bien el enchufe, pero tenemos un cable de más de 10 metros y es muy mínima la caída de tensión. También tiene que ver la sección del cable. Este cable debe ser de 2,5 milímetros, que bueno, mientras el cable sea más grueso, va a tener menos caída de tensión. Vamos a probar con carga, porque ahí sí se puede notar que pueda caer un poco la tensión. Vamos a conectar una soldadora. Bueno, ahí conectamos la soldadora de 100, la Syncrolamp, un triple y otro alargue inclusive está prendida, fíjense. Nada de variación. Lo que vamos a hacer ahora es hacerla hacerla soldar, a ver si varía. Voy a buscar la forma de que vean ustedes acá el medidor y mientras yo hago arco con la soldadora. Bueno gente, ahí está. Ahora vamos a probar soldando, a ver. Quiero que se vea. A ver. Ahí está. Fíjense, ahí sí tenemos bastante caída de tensión. Mientras estamos soldando, se viene bastante abajo. Por eso les digo que es conveniente tener cables gruesos acorde al consumo que van a tener, porque si no, no solamente va a caer la tensión, sino que va a tener un problema de sobrecalentamiento del enchufe, de los cables, de todo lo que sea. A ver, probamos de nuevo, fíjense. A ver si alcanzan a ver ahí. Muy bien. Bueno gente, como pudieron ver, tuvimos hasta 2 alargues colocados, más de 15 metros de cable. No es lo que afectó a la inverter. ¿Por qué probé con la inverter? Porque son los más sensibles a los cambios de voltaje, ya que son todos componentes electrónicos. Si bien antes al transformador no sufrían tanto los cambios de voltaje, lo que pasa es que el transformador bajaba el rendimiento cuando bajaba el voltaje. Esta es una pequeña prueba, como siempre, para tratar de ayudarlos a ustedes, así que espero que les sirva y más adelante vamos a estar haciendo más pruebas, también con corriente continua, también con alargues muchísimo más largos, pero bueno, ya les demostré que un alargue de 15 metros no tiene influencia en lo que es la pérdida de tensión o el voltaje que vamos a recibir en la máquina. Soldó bien, perdió un poco cuando estaba soldando, sí, pero bueno, funcionó bien. Espero que les sirva gente. Cualquier consulta, como siempre, me las dejan en los comentarios. Nos vemos. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.